RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con el ingeniero Iván Hidalgo, experto en gobierno y políticas públicas. En su momento ha sido viceministro de Desarrollo Social y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Hidalgo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. ¿Qué ocurre? Al contrario, el agradecido soy yo, siempre dispuesto a sus preguntas. Bien, un tema que está en agenda de debate, sin lugar a dudas, es el cuestionamiento que se está haciendo a la política que está desarrollando el gobierno frente al COVID-19, ¿no? Ayer hemos visto que el cardenal Pedro Barreto, que es arzobispo metropolitano de Huancayo, y una figura prominente en la Iglesia Católica, lo mismo que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, están demandando al gobierno la necesidad de un cambio de estrategia para el COVID-19. Y esto tiene que ver porque se configuran una serie de hechos inmediatos, ¿no? Una crisis en el sector salud, una crisis en el aspecto económico y también en el aspecto social, ¿no? ¿Cómo está usted mirando este tema, por favor? Porque los peruanos lo que requerimos es encontrar soluciones, ¿no? Y hasta momentos los resultados no son los más óptimos, ¿no? Así es. Bueno, desde el plano de las alternativas, obviamente, ante un problema que de una otra manera, tanto en el aspecto sanitario como el confinamiento consecuente y a su vez el impacto económico que nos coloca en una situación muy negativa en Latinoamérica y en el mundo, lo que hay que tener es medidas muy concretas. Millones de peruanos han quedado sin empleo y por lo tanto, si millones de peruanos han quedado sin empleo y básicamente son del sector informal, de los que menos recursos tienen, de los que menos capacidades pueden mostrar, tenemos que implementar en el cortísimo plazo miles de obras que son factibles de hacer a nivel micro. Es decir, no basta con empaquetar 7, 8 grandes obras que no se pudieron hacer desde hace 3 años y esto, por su magnitud, por su escala, van a demorar en su ejecución. Lo que tenemos ahora, hoy día, empezar obras de alto impacto que obviamente demande mucha mano de obra en cada distrito, en cada provincia de nuestro país, en cada región. Son más de 20.000 obras que se pueden hacer inmediatamente, obras concretas, es decir, cercos perimétricos en los colegios, baños, saneamiento de los mismos, postas médicas, carreteras, zajas de infiltración, canales de irrigación, de pequeña escala a nivel local, en la zona urbana y en la zona rural, que nos permita generar más de 2 millones de empleos, obviamente de corto plazo, que no deben involucrar, sino que sean intensivos en uso de mano de obra, que es lo que se necesita ahora. Los peruanos en estos momentos de desempleo y de angustia y de hambre, lo que necesitan es trabajar. De esa manera, hasta que la economía obviamente vuelva por su causa el crecimiento, que evidentemente van a dar estos visos el próximo año, tengamos un programa inmediato. Y esto es factible de hacer, no es tan difícil, es solamente acción. Y es lo que reclaman todos los sectores de la sociedad civil. Algo que impacte en el corto plazo. Los bonos, lamentablemente, por la falta de focalización, de identificación uninominal para poder entregar los mismos, han perdido efectividad y lo único que han servido hasta la fecha como focos de contagio, hasta hoy día, hasta ayer, focos de contagio. Por la falta de criterio en la asignación, no llegan los más pobres y los más pobres son los que necesitan trabajar. Entonces, yo diría, en el plano de las acciones, es entrar en programas muy agresivos, muy agresivos para buscar reconstruir el país en obras de pequeña magnitud que signifiquen rápidamente el ingreso para las personas. Y eso tiene un doble efecto. Una persona que va a recibir 900 o 1.000 soles mensuales por hacer un trabajo, obviamente, no es sino que va a revertir en ello, en lo básico de la alimentación familiar, lo básico en salud, y lo más importante, dedicar a los niños la alimentación. Por lo tanto, todo ese monto al final, lo que va a contribuir es a volver a circular la economía nacional y muchas pequeñas y microempresas evidentemente van a levantar sus ventas porque va a haber mayor demanda, por un lado. Otro aspecto, segundo aspecto que habría que hacer. El Perú es un país de emprendedores, es un país de microempresarios, un país que está acostumbrado
a reconvertirse en el día a día. Hay que aprovechar esa dinámica y de paso formalizarlos, obviamente. Miren, existe en estos momentos cientos, si no decenas de miles de empresas y microempresas que están esperando que se activen estos programas de abastecimiento, al menos para empezar al sector público, en vez de estar importando muchas cosas que se pueden producir en el Perú. Entonces, creo que lo que falta es imaginación, decisión, evidentemente equipo técnico, porque recursos presupuestales hay. Y solamente le quiero graficar con un ejemplo que significa invertir bien los recursos del Estado en este contexto de la pandemia. Fíjense, si durante 3 meses se les hubiese dado 1.000 soles mensuales, no 380, no, 1.000 soles mensuales durante 3 meses a las familias en extrema pobreza, que son los que salieron inmediatamente a buscarse el pan porque no tenían para comer en sus casas y fueron los que de una otra manera han contribuido al desorden inicial de esto hubiese significado 260 millones de dólares. Y si hubiéramos expandido a todos los hogares pobres, 1.250 millones. Fíjense la diferencia, inclusive presupuestal, entre haber invertido bien esos recursos y los decenas de miles de millones de dólares que ahora se está gastando para beneficiar no necesariamente a los más pobres. Entonces, hay que entender bien que los recursos tienen que estar orientados hacia los que más necesitan en estos momentos, la gran mayoría de la población, y no hacia algunos grupos o empresas. Ahora, lo inmediato que usted plantea es tomar decisiones, ¿no? Y una de ellas, en realidad, el gobierno ha anunciado varios proyectos, varios programas, ¿no? Arranca Perú, Trabaja Perú, el FAE Agrario, pero mi gran pregunta es en estos momentos, y la pregunta que se están haciendo quienes nos sintonizan en distintos puntos del país, la capacidad de ejecución que tienen los gobiernos locales, ¿no? Entonces, punto 1, el gran problema que tenemos es la alta corrupción que se genera en los gobiernos subnacionales, ¿no? Y tercero, si usted empieza a revisar, usted es un estudioso en la materia, los sectores ni los gobiernos subnacionales han tenido una buena proyección de gastos, por lo menos en el primer semestre de este año, ¿no? Entonces, tenemos unos indicadores que no ayudan, ¿no? Y tenemos un gobierno que no tiene la capacidad de solucionar estos temas. Por eso, estos mecanismos van a partir por algo que no pase, lamentablemente, por su incapacidad por gobiernos regionales locales. Es la población organizada. Para acercar un colegio, ¿quiénes lo hacen? No es una empresa a la cual se va a licitar. No, eso es lo que no funciona más bien. Lo que se tiene que hacer es la población. Los núcleos ejecutores fueron una medida concreta. ¿Cómo se organiza la población? Con apoyo profesional, evidente, pero ingeniero, un arquitecto, es obvio, pero con apoyo profesional y directamente la población ejecuta este tipo de obras que son pequeña envergadura, intensivo en uso de mano de obra y que en su sabiduría la comunidad sabe a quién otorgar y a quién no. Es todo un concepto, el pueblo haciendo sus obras, por eso no hablo de las grandes obras, que generan muchas veces, no siempre, pues, corrupción, burocracia, después de 5 años siguen estando en planos o nunca son culminados, no. Estamos hablando de cerrar las brechas concretas de un pueblo. ¿Qué le puedo decir? La zanja de infiltración, el canal que va a elevar la productividad, el centro de acopio, el limpiar la carretera, el construir agua y saneamiento en el colegio, el cerco perimétrico, cunas, comedor, es decir, la cantidad de obras que se necesitan para cerrar las brechas sociales es de tal magnitud que suficiente con ellos para levantar un gran programa nacional realmente de reactivación y no un programito de unas cuantas decenas de millones de soles. Eso no va a servir. Acá estamos hablando de algo innovador, innovación social, estamos en otra época. Tenemos que ser agresivos y entender las emergencias que existen. Un ejemplo nada más, porque a mí me llama mucho la atención que hasta ahora no sepan dónde están los más pobres. Por si acaso, los más pobres están en las viviendas que el 55% aproximadamente de las viviendas de los que son pobres no tienen ni piso, es decir, o tienen piso de tierra o piso de arena, ¿no? Entonces, solamente ese detalle, ¿eh? Es decir, ¿cuánto habría por hacer? Y es algo tan sencillo de dotar piso, al menos, para que no lo tiene. Es decir, ante las brechas sociales hay que aprovechar esta oportunidad para generar trabajo masivo. Y de paso cerramos las brechas, pequeñas proyectos de agua, de saneamiento, que no son grandes obras. Estamos hablando de obras que no pasan de 100,000, 200,000, 300,000 dólares cada una.
Es decir, el Perú tiene los suficientes recursos como para buscar cerrar las brechas, aprovechar para que la población salga del desempleo y subempleo, se genere sus propios recursos, antes de estar destinando miles de millones de dólares solamente a algunos grupos, algunas empresas, que es del mundo formal, del 30% del Perú. Hay un 70% del Perú que no lo estamos mirando y son los que tienen que salir día a día a buscarse el pan de cada día en las calles. Y eso es lo que también, por otro lado, no está posibilitando que la estrategia sanitaria funcione. Ahora, son realidades. Claro. Hay que romper un poco los esquemas, porque si vamos a mantenernos en los esquemas burocráticos o esquemas de corrupción, no va a funcionar nada. Ahora, ese por el lado de la generación de empleo inmediato, que se requiere justamente para crear un círculo virtuoso en la economía, por un lado. El otro tema, ¿por qué han transcurrido 5 meses y no podemos tener la capacidad de entregar bonos, ¿no? Hoy tenemos una confusión de marca mayor, ¿no? Porque todavía no se concluye de entregar los bonos de el primer ofrecimiento, el bono universal de 760 soles que se recibieron en 2 armadas. Pero lo más, creo, delicado es que en esa etapa 2.800.000 familias no recibieron. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, no estaban identificados, no formaban parte de los estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no los tenía en consideración. Entonces, ¿cómo calculamos pobreza y pobreza extrema en el Perú? Ahí lo que ha fallado es el sistema de focalización de hogares y el padrón general de hogares. Lo que se tenía hasta hace pocos años era la identificación geográfica de los distritos en pobreza, la identificación de las necesidades básicas insatisfechas, obviamente el INEI hacía esas estadísticas, pero el MIDIS era el encargado de tener un padrón nominal, es decir, hogar por hogar, su nivel socioeconómico, y en función de ellos la posibilidad de detectar las brechas y la atención del mismo. Porque si eso se hubiese tenido, realmente, si se hubiese trabajado seriamente estos últimos años, no habría mayor inconveniente. Es más, usted sabe que hay un programa social Juntos que, identificando los hogares en extrema pobreza, les hacen transferencias monetarias y no había ningún problema, y eso que se empezó hace muchos años, cuando no había el avance tecnológico. Lo que pasa es que se politizó, se llenaron los programas sociales de mucha gente que no necesariamente necesitaba. ¿Y qué ha pasado ahora? Que cuando han cruzado información, han entregado los bonos a gente que no necesitaba, y a los que realmente les surgía, no los han considerado. Todos los días vemos, hasta hoy, escenas donde los periodistas salen con una camioneta, una cámara, e identifican a los hogares que necesitan, acá en Lima. Es ridículo. No, al contrario, diría que los periodistas tienen el mayor olfato. No, es que sencillamente el Estado no ha hecho su labor. Su labor es saber, en zonas de vulnerabilidad, en hogares que están en pobreza y pobreza extrema, sus necesidades. Y esto aunado, existiendo toda la tecnología que existe ahora, aunado para que las transferencias sean depositadas en las cuentas. Y eso es lo que ha debido haber pasado. Pero el personalismo, el querer manejar las cosas con determinada condicionalidad política, de gran papá, de escuchar todo el sermón de las 12 a las 12, eso no ha posibilitado un trabajo técnico. Y por otro lado, para un poco responder su pregunta, es que todo el mundo lo está diciendo ahora, y hace meses que se dice esto. ¿Cuál es la estrategia comunicacional? Salvo el aparecer a mediodía. Eso no es así. Estamos hablando de cambio de comportamiento, estamos hablando de estrategia comunicacional seria. Estamos hablando cómo hacemos para que la gente tome conciencia que está haciendo un daño a sus padres, a sus abuelos, a sus propios hijos. Estamos hablando realmente de falta de un manejo, y eso tenemos los resultados. Somos el primer país en contagiados por 1.000.000 de habitantes, estamos con cifras calamitosas, realmente de vergüenza, porque nosotros no somos un país de extrema pobreza, somos un país de ingreso medio, pero los resultados que tenemos en el ámbito económico y en la estrategia sanitaria realmente es pavorosa, y eso hay que cortar de plano. Parece ser que el miedo inmoviliza, parece que están inmovilizados, ¿no? Y hay que buscar alternativas concretas. Tenemos recursos, y no hubiese recursos es otra cosa.
Tenemos recursos, tenemos aparentemente la voluntad política, aparentemente digo yo, porque si no hay voluntad en cosas definidas, o no sé si interesará seguir las cosas como están, no sé, pero aparentemente hay voluntad política, hay recursos, equipos técnicos existen, pero el tema es por qué no se ejecutan estas cosas, es lo que estamos, esperando que se den, ¿no? Ahora, lo que usted ha planteado también es interesante, ¿no? La decisión, la voluntad política, ¿no? Y esto se traduce un poco con las voces ya de alerta que están dando, lo comentaba al inicio de la entrevista, la propia Iglesia a través de Pedro Barreto, que es cardenal, obispo en Huancayo, pero también la Defensoría del Pueblo y otros especialistas. ¿Cree usted que el gobierno tiene ya la necesidad inmediata de sentarse en una mesa a conversar con los distintos actores y decir, convocar a las distintas iglesias, convocar a sectores empresariales, a las propias universidades? ¿Esto es inmediato, este perentorio? Mire, no hay nada en política económica y principalmente social, y lo sanitario es parte de lo social, si es que esto no es un proceso convocante. Todos tienen algo que dar. Bueno, si yo carezco de un sistema de identificación, ¿dónde están los pobres? Tener la humildad de decirle, no lo tengo. Se llama las iglesias. Las iglesias, la Iglesia Católica, me imagino que también todas, para no solamente indicar una, saben dónde están y cómo llegan y mucho más organizados. Las propias Fuerzas Armadas están subutilizadas. Fuerzas Armadas están cuidando calles, eso es ridículo, ¿no? Tienen que entrar una labor mucho más efectiva, hay que movilizar al país. El sector empresarial, por supuesto, todos. No hay campo para que nadie quede fuera. Los organismos internacionales tienen mucha experiencia, estigmatización de experiencias que funcionan o no, y también todos, no hay lugar para, y todos en conjunto tienen que trabajar, cada uno en sus ventajas competitivas, pero con un gran articulador, un gran ejecutivo. Eso es lo que se necesita ahora. Eso es lo principal. Consecuentemente, son estos elementos de consenso para la acción que traerán de una otra manera una paz política, al menos hasta las próximas elecciones. Pero este grado de que estamos llegando, en la cual la gente se está desesperando, es muy peligroso en un año electoral, que ya empezó, evidentemente, no preelectoral, que ya empezó. Entonces, es importante convocar, es importante ver qué es lo que uno hace mejor, y nadie va a negar su concurso al país en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Pero pretender monopolizar la atención o capitalizar políticamente, que evidentemente no ha dado los resultados que esperaban algunos, eso es negativo. No se puede matar a tanta cantidad de peruanos solamente por el hecho de querer manipular políticamente las cosas. Y el monseñor ha dicho lo que es. Esta es la hora de una vez. Hay un nuevo gabinete, hay un refrescamiento de los principales puestos en el Ejecutivo. Este es el momento que todos tenemos que apoyar. Cada uno en su puesto de batalla, cada uno en lo que sabe, ¿no? Ayer hemos visto en algunos medios experiencias en otros países, inclusive, de cómo comunicacionalmente esto hay que afrontarlo. Y es cierto, es un tema de comportamiento, no es solamente de aparecer una hora al día, definitivamente que no. Así es. Ingeniero Iván Hidalgo, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.